Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 24 de enero del 2023 y este es un programa más de Por unas elecciones libres 2023. Me acompaña el día de hoy mi buen amigo Roberto Alejos, al cual le doy la bienvenida. Gracias, Robertillo. Hola, una vez más. Estrenando debate de los partidos políticos. Porque todavía estamos en época proselitista. Hay que dejarlo claro, ¿verdad? Son representantes de los partidos políticos. Vamos a estar haciendo debates con todos los partidos políticos que están invitados. Aquí no hay preferencia para nadie. Y sobre lo que nos permita la ley. Plan de gobierno, cuál es su idea, su propuesta. Todo lo que hay que hacer y que deberíamos hacerlo durante todo el año. Muy bien, muy bien. Para apurarnos, porque el tiempo en la televisión es corto y caro, le voy a dar la bienvenida a los primeros participantes, luego ellos van a tener un minuto para poder exponer a quién representan. Yo le doy la bienvenida al ingeniero Armando del partido Viva, bienvenido. Armando Castillo, gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida al licenciado Juan Ramón Blau, partido Todos, gracias por estar acá. Al licenciado Otto Marroquín, del partido PIN, bienvenido licenciado. Gracias. El licenciado Ernesto Palma, bienvenido, partido URNG. Con gusto. El licenciado Amílcar Rivera, sea usted bienvenido Amílcar, partido Viva. Victoria, perdón, partido Victoria. Perdón, y el licenciado Julio Rivera Clavería, partido Mi Familia. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a estar tocando temas de la seguridad nacional. Dentro de los temas de la seguridad nacional se puede tocar el tema de pena de muerte, actualización de la legislación, seguridad privada, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, inteligencia militar, inteligencia civil, fronteras, tecnologías y demás. Dicho esto, vamos a dar una breve reseña de los antecedentes, Roberto, porque Guatemala ha estado viviendo cosas inverosímiles, no creíbles, recientemente y siempre, ¿verdad? Así que demos un poco de antecedentes de la situación de la seguridad nacional en Guatemala. Bueno, como ustedes saben, no es ningún secreto, al contrario, ha ocupado los titulares de todos los medios de comunicación, incluyendo el tema de seguridad de manera permanente. Recientemente todos estos asaltos que se han estado dando en casas particulares, en las calles abiertamente, con una impunidad terrible, creando pánico en toda la población. Sabemos también, y son datos que el gobierno no puede ocultarlos, el aumento que ha habido en el tema de violencia contra la mujer, especialmente en el tema de trata de personas, con mucho énfasis en la niñez, con mucho énfasis en todo el tema de la niñez, pues especialmente en el tema mujeres. Se ha discutido siempre el tema de la pena de muerte, que es un tema sumamente interesante porque está en la Constitución Política de la República, pero no se aplica después de que el presidente Álvaro Arzú se negó a conocer la solicitud de indulto en la última oportunidad que se dieron esos fusilamientos, y por eso la pena de muerte desde entonces no se aplica. La situación es realmente penosa, es triste, pero preocupante, porque todo el tiempo vimos hablando fronteras, narcotráfico, maras, crimen organizado, necesidad de reorganizar el organismo ejecutivo, y no lo hacemos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. En el orden, por favor, están en orden alfabético los participantes, a los cuales nuevamente les doy la bienvenida, y vamos a escuchar al primer representante del primer partido político. Adelante. Muy buenos días, qué gusto de estar nuevamente en este canal. Mi nombre es Armando Castillo, originario de Nevaj, en el Quiché, muy lejos de acá. Casado con una mujer excepcional, mi esposa Delmi. Soy ingeniero industrial egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También quisiera comentarles que soy un guatemalteco muy feliz de ser guatemalteco, muy feliz de haber nacido en este hermoso país, dispuesto a que en nuestra organización como partido podamos dar todo para el bien de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. El segundo participante.
Le damos la bienvenida. Sí, muy buenos días Guatemala. Mi nombre es Juan Ramón Lau, Juan, secretario general adjunto del partido Todos, bueno, una organización política que nació ya hace 10 años, soy parte de la fundación de esta organización política, un proyecto que nació con mucha visión a largo plazo, pues aquí estamos, 10 años después, pues guatemalteco, casado, los hijos, y bueno, luchando siempre por Guatemala, para que todo salga bien para todos. Muchísimas gracias. El tercer participante. Muy buenos días, mi nombre es Otto Marroquín, soy abogado, soy secretario adjunto del Partido de Integración Nacional, PIN. Es un partido nuevo, de nueva creación, que ha integrado o aglutinado gente que no ha participado antes en política, y tenemos la intención de jugar un buen papel en esta actuación que nos toca. El tema sobre que se va a debatir creo que es un tema muy bonito, muy interesante y que le interesa a toda la población en general. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente participante, por favor. Muy buen día a la audiencia y a los presentes, a los colegas de los partidos, a Karina y a Roberto. Mi nombre es Ernesto Palma, soy el responsable del programa de gobierno municipal de la Coordinadora Metropolitana del Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El tema que vamos a tratar el día de hoy es de gran importancia y sumamente sensible de la población en Guatemala, en todo el país, sobre todo en las áreas urbanas. Tiene que ver con la seguridad nacional, con la seguridad ciudadana y con la tranquilidad o con la intranquilidad que pueda vivir cada ciudadano de nuestra nación. Así que es un gusto estar aquí y espero compartir nuestras ideas con todos estos colegas que están presentes aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos el uso de la palabra al siguiente participante. Bueno, es un gusto el poder ingresar hasta sus hogares. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Amílcar Rivera, yo soy secretario general del Partido Político Victoria. El Partido Político Victoria nace con el deseo y la intención para las personas que les gusta trabajar o para aquellas personas que les gusta emprender, poder generar esas oportunidades. En mi caso, yo soy docente universitario, amo la educación y nuestra visión como partido es el poder transformar nuestra educación desde lo más profundo para lograr que nuestra niñez y nuestra juventud en el futuro pueda tener las oportunidades de poder competir en este mundo tecnológico. También en el Partido Victoria nuestra visión es lograr el tener un verdadero libre mercado donde pueda existir competencia para que la canasta básica pueda bajar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y le damos el uso de la palabra al sexto participante. Adelante. Muy buenos días a todos en casa, gracias por recibirnos, gracias a Vea Canal, gracias Karina, gracias Roberto. Mi nombre es Julio Rivera Clavería, soy abogado, soy profesor universitario y formo parte del partido Mi Familia en tema de formación y capacitación. Y es fundamental hacer un planteamiento muy simple sobre el origen de este partido, que es un partido nuevo, integrado por jóvenes, y en el que efectivamente mi familia y su familia juegan el papel más importante para el futuro del país. Nosotros creemos que la familia es vital y determinante para seleccionar a los mejores en el futuro. Y hoy por hoy estamos dispuestos a presentarles a ustedes una propuesta completa y totalmente diferente. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, este fue el primer segmento de este primer debate electoral de los partidos políticos con propuestas y posiciones políticas de acuerdo al artículo 20, inciso H, que vamos, antes de irnos a la primera pausa, a poderlo leer, por favor, y a poderlo poner en pantalla. Y en este momento no estamos en época de llamar al voto, estamos en época proselitista y todo lo que estamos haciendo es completamente legal
y enmarcado en la nueva ley electoral y de partidos políticos. Dice aquí los derechos de los partidos políticos. Gozan de los derechos siguientes. Realizar proselitismo en época no electoral es esta. Entendiendo el mismo como acciones de actividades de formación y capacitación, organización, difusión de su ideología, programa político. Lo que vamos a hacer hoy es propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Y con esto nos vamos a la primera pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos ya a las puertas de un evento electoral. Lamentablemente y curiosamente también han subido los índices de criminalidad. Necesitamos fronteras seguras, necesitamos cerrar las fronteras, al contrario de abrirlas, necesitamos cerrarlas para que tengan seguridad y certeza aquellos que vienen a Guatemala a hacer transacciones económicas o que vienen a visitar por turismo, pero que de ninguna manera tengan facilidad los criminales, los mareros de otros países que están siendo expulsados. Ciudadanos guatemaltecos, es necesario unirnos hoy más que nunca y exigir que hayan condiciones para este evento electoral. La seguridad nacional es un eje fundamental del plan de gobierno del partido Mi Familia para desarrollar el país y lograr controlar la violencia y la criminalidad que afecta a los guatemaltecos diariamente. La lucha contra la corrupción es una de las prioridades que URNG Maíz tiene. Esto permitirá poder hacer mejores inversiones y dignificar a la institución de la Policía Nacional Civil. Eso va a redundar en que estas mejores condiciones le facilite al integrante de la institución en brindar un mejor servicio, porque cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. Dentro de las propuestas de trabajo del partido Todos se encuentra la seguridad. Por eso en el Congreso de la República se han planteado varias iniciativas de ley respecto a este tema tan importante en Guatemala. Por ejemplo, la 5335, en la cual se solicita el apoyo directo de las fuerzas de seguridad del Ejército para hacer fuerzas combinadas. Asimismo, la 5553, que va en contra de la extorsión, de esos extorsionistas que tienen a todo el pueblo de Guatemala de rodillas. Pero también hemos planteado las iniciativas en contra de las maras. Lo que queremos realmente en Guatemala es de que se haga en conjunto con todas las instituciones de la Administración de Justicia una lucha frontal en contra de la delincuencia. Gracias amigos por seguir en sintonía. Como lo dijimos anteriormente, Robertillo, es el primer debate electoral 2023 que trata de la seguridad nacional. Tenemos los 6 primeros participantes que representan a 6 diferentes partidos políticos. ¿A quién va a presentar? Bueno, vamos a ir en el orden, el mismo orden, vamos a mantener el orden. Entonces le damos la palabra al licenciado Armando Castillo del partido Viva, por favor. Ingeniero. Ingeniero, perdón. Muchas gracias. Este tema es un tema fundamental para nuestro país. Todos sabemos que de la seguridad depende mucho de lo que se pueda o no se pueda hacer en el país, las inversiones, la producción, la convivencia familiar y social, etcétera. Sin embargo, vemos en nuestro país una falta de oportunidades. Nuestra juventud se enfrenta a dos situaciones. Una, a migrar del país, a irse al norte, a arriesgar la vida, y la otra, muchos de ellos se ven obligados a involucrarse en organizaciones que no precisamente buscan el bien para el país.
Eso no puede ser. Entonces, número uno, hay que generar oportunidades para que la juventud pueda dedicarse a lo que ha estudiado, a lo que ha soñado y no aquello en lo que se ve obligadamente a desertar. Pienso que es importante darle su lugar a las fuerzas de seguridad. Ahora tenemos fuerzas de seguridad que no tienen uniformes, que no tienen las botas, no tienen munición, armas de las más viejas que puedan haber, y cuando gastan combustible tienen que hacer la cooperacha para poder ir a patrullar. Esto no puede pasar. Si queremos seguridad tenemos que respaldar a nuestros elementos de seguridad. Y un tema más, no existe la motivación dentro de la carrera policial, porque cuando un gobierno llega, lo que hace es nombrar a un amigo, a alguien que ayudó en la campaña, o como muchos que últimamente han recurrido a poner cuadros militares. No estoy en contra de los militares, hay buenos militares, pero para eso es que se hace una carrera policial para que puedan llegar a los más altos niveles. Otro aspecto importante es la descentralización. La centralización y la concentración del poder acá en la capital ha generado muchos anillos de corrupción, muchos anillos de impunidad, muchos anillos de compadrazgo que evitan realmente que la seguridad pueda llegar a las localidades. Quiero mencionar un tema importante para mí y es el cuidado y el control de nuestras fronteras. Contrario a alguna propuesta que ya hay por ahí en el ambiente de liberar las fronteras, por el contrario, yo creo que hay que ser más rígidos en el control de nuestras fronteras. Las fronteras deben estar bien custodiadas para que puedan, los que van a comerciar, los que vienen por turismo, puedan tener la certeza y la seguridad de que no van a ser agredidos por la violencia que hay en nuestro país. Pero aquel que quiere venir a delinquir, aquel que huye de una persecución de las pandillas de nuestros países vecinos, no debe entrar como Juan por su casa a Guatemala. Estos son algunos de los temas que creo importantes, pero además de eso, que quien esté al frente de la seguridad tenga las agallas para hacer cumplir la ley. Suficientes leyes tenemos, pero sin agallas, sin carácter, sin la convicción de que la población quiere seguridad, no se va a poder hacer mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su exposición, ingeniero Armando Castillo. Le toca el turno al licenciado Juan Ramón Lau. Él es secretario general adjunto del partido Todos. Adelante. Bueno, la inseguridad, el delito, se ha convertido en un monstruo realmente en contra de toda la sociedad guatemalteca. El partido Todos ha trabajado arduamente con ese tema. Tenemos gente que conoce del sistema de justicia en este país, tenemos gente que conoce de las leyes y se han planteado varias iniciativas de ley y podría hablar yo de algunas iniciativas de ley que se han presentado, como la 5335, que fue una ley para apoyar a las fuerzas de seguridad civil. Y en ese momento, cuando se plantea eso con el objeto de que el ejército de Guatemala pueda salir nuevamente a las calles a dar seguridad, pero no como un tema imaginario, va usted, de donde aparece un determinado soldado y de repente pues lo ven como imaginaria, le dicen los muchachos, sino que efectivamente pueda utilizar la ley para poder capturar a las personas si tienen una orden de aprehensión, si pueden ejecutar en ese momento cualquiera de las posiciones que según esta ley se le pueda poner. Incluso también se presentó la iniciativa de ley 5553, ley contra los extorsionistas. Miren, señores, en Guatemala el mayor flagelo dentro de la delincuencia es la extorsión. Y el problema de la extorsión es que actualmente el Código Procesal Penal les otorga medida sustitutiva, o sea, les da el derecho a tener una medida sustitutiva y los jueces tienen que aplicar la ley. Y han habido casos en donde se ha comprobado que un extorsionista pues no tiene recursos económicos, pero le dan arresto domiciliario. Esta iniciativa de ley también contempla que el actor intelectual debe de ser perseguido y castigado, con prisión de 15 hasta 20 años. Porque no puede ser de que solo al que lleva el celular, el que va a cobrarle a la tienda la extorsión, etcétera, pues venga y sea él el que va a ser procesado, mientras que esto es una estructura, realmente es un monstruo ustedes, ¿verdad? Esto es un monstruo que estoy casi seguro que está incrustado hasta en la misma seguridad interna del país. Pero si no se persigue,
va a continuar y hay que encarcelar realmente a los actores intelectuales, así como a los autores materiales de los delitos. Otra fue importante, la ley, ¿verdad? La ley antimaras y, por supuesto, restaurar nuevamente la pena de muerte, porque el partido Todos sí conoce legalmente cómo restaurar la pena de muerte aquí en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Ahora le otorgamos la palabra a nuestro amigo, todos son nuestros amigos, el licenciado Otto Marroquín del partido PIN. Pues el tema de seguridad nacional es un tema que todo el tiempo va a tener repercusión. Es un tema que va a existir en todas las pláticas porque se da día a día, todos los estratos sociales y en todo el país. Es un tema que en realidad abarca muchísimo. Nosotros somos un partido nuevo, como bien indicaron al inicio, con gente joven, pero gente que está definida. Estamos definidos en dónde estamos, de qué lado estamos. Estamos del lado de la derecha, estamos definidos con el tema de la pena de muerte, con la aplicación del tema de la pena de muerte, con dar mayor seguridad a los ciudadanos de una forma responsable. Les voy a decir algo, he sido personalmente, en los años 90, yo fungí como investigador criminal en el Ministerio Público y tuve mucho contacto en este tema. Me tocó articular muchas bandas de secuestradores, incluso pues hubo gente que llegó a tener penas muy severas, incluso de la banda de los Pasaco, que en el año 2000 fue ejecutado por inyección letal, por el secuestro de la señora Isabel Bonifaci. Pero así le puedo decir, sí lo he vivido en carne propia y he estado al lado de la policía. La policía en Guatemala es una policía eficiente, que lo que ha pasado es que lo han restringido en sus derechos para poder actuar. La policía tiene la capacidad y las ganas de hacerlo. Yo considero que el policía que entra a trabajar de policía no es por un salario, lo hacen porque les gusta y por el derecho, porque quieren servir a su país. Ahora bien, nos enfrentamos a un sistema de justicia que si el policía dispara o comete un acto de violencia persiguiendo a un presunto delincuente, se le suma todavía una tercera parte de las penas. Es necesario que se modifiquen, que se hagan algún tipo de situación para darle ventaja en este sentido. Cuando uno se enfrenta a estos temas y que los vivimos todos los días, nos damos cuenta de que por eso viene la proliferación de la venta de armas para personas particulares, policías privadas, y en fin, una serie de situaciones, enrejados, ventas de alarmas, porque vivimos en una inseguridad. Nuestra propuesta es muy sencilla, apoyar para que la gente viva con más tranquilidad, sepa que al salir va a regresar, que sus hijos van a ir a estudiar a la universidad o a trabajar y van a tener la certeza de poder regresar a cenar con sus padres y viceversa. Desde ya les digo, me alegra esto y que todos los partidos estemos preocupados en ese sentido por el tema de seguridad nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Muy bien, pues le toca el turno al licenciado Ernesto Palma, él es el representante del partido URNG. Adelante. Bien, el Partido Unidad Nacional Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Movimiento Amplio de Izquierda, es un partido que tiene un compromiso muy grande con los estratos más bajos económicos de la población de Guatemala. Y nuestros militantes y afiliados y nuestros colaboradores, muchos de ellos, tanto de nivel medio también, y también algunos de nivel alto, viven cotidianamente la inseguridad en el país. Viven la zozobra de ver cómo sus hijos tienen que ir a estudiar y subirse en medios de transporte inseguros, siempre vulnerables a cualquier tipo de agresión, de hurto o asalto, o incluso de heridas o de muerte. Nosotros consideramos que hay tres grandes ámbitos a abarcar, que quizás en este programa no logremos abarcarlo. Uno es el tema doctrinario y jurídico. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta de regresar a la doctrina del marco de Acuerdo de Seguridad Democrática de Centroamérica de 1985, en el cual se habla de la seguridad democrática y de la seguridad de la nación. Estos dos conceptos los queremos recuperar. Consideramos que los últimos gobiernos
no solamente el actual, sino los anteriores, han abandonado la doctrina de seguridad democrática y ciudadana. Hay un plan estratégico, hay suficientes elementos ya desarrollados, pero que no coinciden con estas dos doctrinas. Y hay un nivel operativo, consideramos que hay suficiente personal, agentes profesionales y agentes técnicos en los diferentes ámbitos de la seguridad nacional, tanto en la Policía Nacional como en el organismo judicial, en el MP, suficientes capacidades humanas para desarrollar los operativos. Sin embargo, falta mucha integración e integralidad en las acciones, de tal manera que no se logra el objetivo de brindar la seguridad que el ciudadano guatemalteco y el habitante del territorio guatemalteco, que no necesariamente es guatemalteco, espera obtener de la función pública del gobierno y del Estado de Guatemala. En este sentido, creo que es importante recalcar que es necesario no solamente el fortalecimiento de las instituciones en general, que el Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala las especifica muy bien, sino también la dignificación de los policías, la dignificación de los trabajadores de la justicia. En este sentido, también creemos que es importante desarrollar modelos de conciliación a nivel ciudadano y vecinal, participación de las municipalidades para acercarnos mucho más a cada vecino y a cada hogar en seguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Es el turno del secretario general del Partido Victoria, el licenciado Amílcar Rivera. Por favor, Amílcar. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos un plan muy claro, con acciones muy contundentes. En primer lugar, nosotros queremos construir 6 cárceles de máxima seguridad, una en cada brigada militar administrada por el Ejército de Guatemala. El primer problema que tenemos es el sistema penitenciario corrupto, negligente y obsoleto que tenemos. Los presos siguen delinquiendo a costa de que todos los guatemaltecos los estamos manteniendo con nuestros impuestos. Entonces, estas 6 cárceles de máxima seguridad lo que van a hacer es desconectar completamente y así acabar con los cabecillas de estas maras. Número 2, tenemos que fortalecer la Policía Nacional Civil. Pero debemos de empezar con algo muy importante que todos saben, principalmente el presidente y el ministro, y nadie lo dice. A los policías, al final de mes, muchos de ellos, miles, reciben menos del 20% de su salario, otros el 30%. ¿De qué viven estos policías? El sistema bancario los tiene acabados. Y debemos de recordar que el Banco de los Trabajadores fue creado para apoyar financieramente y crediticiamente al empleado trabajador. Entonces, la propuesta es muy clara del Partido Victoria: al policía, al maestro y al sistema de salud y al empleado del sistema de salud pública no se le podrá descontar más de su 35% de su salario para que ellos puedan tener de qué vivir y aparte dignificarlo. El otro aspecto importante es que queremos que regresen los destacamentos militares a las zonas rojas del país y utilizar la inteligencia militar y civil para poder dar captura con estos malditos mareros que tanto daño nos han hecho y mandarlos a estas cárceles de máxima seguridad para que el guatemalteco pueda vivir en paz y con seguridad. Y con el Policía Nacional Civil, el gobierno debe de cumplir con lo mínimo que es sus uniformes, sus armas. En este momento están recogiéndole armas a un montón de policías para dárselos a los policías que se están recién graduando, y se necesita aumentar la fuerza policial en alrededor de 10,000 policías, por lo menos en 4 años es posible. Se debe dignificar y se le debe de mejorar su salario para que puedan ellos tener una mejor vida y que puedan ellos realmente poder tener una dignificación que nunca la han tenido. Así es que esto es parte de lo que nosotros queremos construir, y por supuesto es necesario generar oportunidades de educación y implementar programas de prevención del delito para aquellos jóvenes que aún se le puede rescatar. Muy bien, muchísimas gracias. Y terminamos este segmento con la participación del licenciado Julio Rivera Clavería. Formación, capacitación
del partido Mi Familia. El modelo de seguridad nacional debe entenderse claramente. Primero sirve para velar y mantener los principios constitucionales de independencia, de integración del territorio nacional y de soberanía. Ese es el modelo de la seguridad nacional. Siendo la sombría, abajo se encuentra la seguridad pública y la seguridad ciudadana. La seguridad pública está directamente relacionada con las instituciones policíacas, con la institución militar, con las agencias de inteligencia civil, militar, etcétera. Y por último, la seguridad ciudadana, que es un modelo policial que se utiliza normalmente hoy en todos los países del mundo. Pero el tema de fondo, creo yo, que ha destruido en gran parte el modelo de seguridad nacional, es que no se ha querido entender que la seguridad es técnica, no es política, que por lo tanto las agendas políticas, cuando intervienen en las propuestas de seguridad, las demeritan y en muchos casos las destruyen, y de estos hay muchos ejemplos. Yo creo que en el futuro, en el partido Mi Familia, se está planteando que efectivamente la seguridad pública se consolide, que se fortalezca la institución policial y la institución armada con nueva logística, con nuevos vehículos en el tema del ejército, tanto barcos, lanchas, como en el espacio aéreo, helicópteros, que sirvan, aviones de ala fija, tecnología, que sirvan para procurar todo el resguardo fronterizo, espacio aéreo, mar territorial, que es lo que necesitamos para controlar la gran problemática de crimen organizado, por un lado. Y por el otro lado, la policía y al sistema penitenciario, fortalecerlos. Y efectivamente, crear cárceles de máxima seguridad. Pero lo más importante es entender y revisar que son instituciones de corte civil, no de corte militar. Y por último, creo que lo que es fundamental, alejar y combatir la corrupción adentro. La policía, el sistema penitenciario y todas estas instituciones y agencias de seguridad funcionan mal porque la corrupción y las cuotas que se les exigen por parte de funcionarios de gobierno es una realidad que se ha vivido durante muchísimos años. Y si de verdad queremos cambiar el país y si de verdad queremos cambiar las condiciones de la seguridad en Guatemala, el combate a fondo tiene que ir dirigido a la corrupción, a fortalecer la Contraloría General de Cuentas de la Nación para contarle las costillas a todos los funcionarios en Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ustedes han escuchado, Roberto, y la ciudadanía en general han escuchado las propuestas y posiciones de los diferentes partidos políticos que han aceptado la invitación para asistir a este primer debate electoral 2023 que trata de la seguridad nacional. Debo decirle que han sido invitados todos los partidos políticos, todos. No hubo preferencia para que hoy fuesen estos 6 valientes guatemaltecos que representan a 6 diferentes partidos políticos los primeros en venir, sino que fueron los que están alertos y ansiosos de dar a conocer sus propuestas políticas con respecto a este tema ante la población. El próximo martes va a haber otro con otros candidatos. Quien no asista a Vea Canal en la invitación, no me importa la sombría de política, de cuál es su concepción acerca de los temas, no puede venir a Vea Canal en una entrevista privada a hablar de este tema. Para eso se le está aperturando el espacio a todos los partidos políticos en una misma reunión. O sea, Vea Canal no va a aceptar entrevistar a X partido político con respecto a este tema de una manera privada, ¿verdad? Es igualdad ante todos. Y entonces, Robertillo, nos vamos al segundo corte comercial. Para regresar a debatir un poco sobre los distintos temas que tocaron. Hay temas interesantes que vamos a sacar a la luz, pero ustedes son quienes tienen la palabra y ustedes que ya saben que nos pueden escribir, nos pueden mandar WhatsApp para que podamos hacer las preguntas que ustedes quieran en este debate. Regresamos. Muy bien. Breve pausa y regresamos enseguida, no se vayan.
Muy bien, gracias amigos por seguir en sintonía. Y arranca la parte más interesante, ya los presentamos, ya hicimos una antesala, ya cada uno se manifestó en sus 3 minutos de los participantes del día de hoy en cuanto a su posición política y propuesta política con respecto al tema de la seguridad nacional. Todos hemos sido víctimas de la inseguridad nacional y lo que más nos afecta es el bolsillo. Porque si crean natural o artificialmente inseguridad nacional y el caos, los que ganan son los que tienen empresas de policía privada. De tal suerte que todos los condominios en Guatemala, tanto en la urbe como no en la urbe, tuvieron que contratar más policías privados debido al caos que se fabricó como noviembre, y el último fue como hace 15 días, cuando lamentablemente se supo extraoficialmente, porque nunca hubo una posición oficial, que hubo inclusive una señora lamentablemente violada. Entraban por los barrancos, con pasamontañas, con armas muy buenas, que no sabemos quién la pudo haber suministrado, y los objetivos eran puntuales, como que tuviesen estudiada la gente que había que irle a hacer daño. Entraban en la tarde o entraban en la noche, iniciaron en la zona 15, se trasladaron a Santa Rosalía, se fueron a Casa y Campo, después se fueron a otro lugar muy grande que no me recuerdo el nombre, Premier Campestre, luego se fueron a Pormushval y luego anduvieron por el último lugar, creo que fue San Vicente Buenavista, no me recuerdo cómo se llama el lugar, pero es donde lamentablemente, según se supo extraoficialmente, hubo inclusive violaciones. Así que en este tema se paró sorpresivamente. No sabemos qué pasó, porque hicieron una facha de ir a buscar a estos delincuentes, de que se fueron por barrancos. Miren, cerca de mi casa fueron a meterse a un terreno baldío. Yo me reí y la otra palabrota que yo digo en la tele, me enojé. Porque no es posible que jueguen con la paz de la ciudadanía. Hay violencia psicológica y física y le quitan la paz. Y fue una cosa terrible, ahora que ya no entra el repartidor de gas al condominio, ahora que los van a traer, que ya no entra el repartidor de las medicinas, de la Faico, la Galeno y les hago la Carolina y les hago toda la propaganda gratis. Entonces hubo mucho miedo. Nuevamente nos envolvieron en una atmósfera de miedo. ¿Quiénes ganaron? Los que a uno le dan clases de tirar, los que se ponen a las órdenes con las alarmas, los que se ponen a las órdenes con la seguridad privada, los que se ponen a las órdenes con, ¿qué más? Gas pimienta, con de todo. Esos fueron los únicos ganadores. Así que, bien, Robertillo, ¿cómo le da inicio a este debate? Aquí, como pueden ver, hay 2 temas básicamente. ¿Cómo no se oficializa esto y se queda en rumores, pero que se mueven las redes sociales muy fuerte, con nombres, apellidos de familias y de colonias, pero la seguridad oficial nunca dice nada? Y el otro tema es la privatización de todos los servicios de seguridad a raíz de la ineficiencia, ¿verdad?, incapacidad o como le quieran llamar del Estado, ¿verdad? ¿Cómo le entramos a esos 2 temas? Además, Robertillo, antes de que usted abra el debate, nunca vimos al viceministro de Seguridad dando la cara. Yo le dije 1000 veces aquí a Alejandro de Matei, si no sirven, échelos a la mierda, le dije. Como yo hablo, el que no sirva, son muy caros todos los privilegios que tienen siendo funcionarios públicos, nunca como para que lo estén haciendo mal y no dándole la cara a la población, ¿verdad? Y además, nunca vimos al ministro de Gobernación dando la cara. No fue sino hasta que el Ministerio Público hizo la facha de salir a los barrancos y que encontramos residuos de una pintura de los 70s que se habían robado, y etcétera. Mucha facha. Y hasta el día de hoy no tenemos culpables. No. Y además se paró repentinamente, ¿verdad? O sea, fue una etapa de 2 meses, se paró repentinamente, no hubo nada oficial, pero sí tenemos estadísticas de que todo lo privado aumentó.
¿verdad? Y es un tema que lo podemos tocar en otros temas, la privatización de la venta de agua, o sea, todo lo que está mal manejado en el gobierno se maneja en el sector privado y se convierte en un negocio. ¿Cómo vamos a combatir esos dos temas? Abre el debate. Abrimos el debate. Levantan la mano. Armando Castillo está pidiendo la palabra. Gracias. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver que el país vecino de El Salvador ha avanzado bastante en cuanto a la seguridad, ha podido combatir a las maras, a los criminales. Luego, con menos tiempo de gobernar que Guatemala, Honduras empieza a hacer lo mismo, a aplicarle la fuerza a estos criminales, pero en Guatemala no se hace absolutamente nada. Me llama poderosamente la atención que ya en el tercer año del gobierno no se haya hecho algo contundente para ir en contra de estos criminales. Cuando hablamos de las cárceles, a mí, pues qué bueno que se construyan más cárceles, pero realmente las cárceles en Guatemala debieran de ser lugares donde los que están privados de libertad vayan a dormir nada más, porque en el día deben ir a trabajar, a ganarse el sustento, deben ir a construir los pupitres que nos faltan. Tal vez ahí, Karina, creo que es un tema bien importante. Eso es algo bien importante poderlo Marroquín. Yo considero que en este Marroquín caso... levantó la mano, perdón, Amílcar. Bueno, pero como dijeron que era un debate, yo quiero referirme exactamente a lo que decía el ingeniero Castillo. No hay problema. En este sentido, si el sistema penitenciario es incapaz de que usen un teléfono celular, esa mentira de que lo vamos a sacar a trabajar es una falsedad. A esos malditos marelos lo que hay que hacer es tenerlos en una máxima cárcel de seguridad y que no miren ni el sol y que paguen, y para que eso aprendan realmente lo que está pasando. Muy bien. Por supuesto, hay presos privados de libertad que merecen... Perdón, Amílcar, Otto Marroquín tiene la palabra. Otto Marroquín, considero, adelante. sin entrar en polémica con todos, creo que lo mismo queremos todos, pero hay situaciones como por ejemplo los derechos humanos que nos han venido a afectar demasiado porque se dedican solo a proteger al criminal y de esa cuenta no pueden trabajar y la cárcel que crean de máxima seguridad va a ser una escuela del crimen otra vez. Esa es una de las partes que creo. Juanra tiene la palabra. Yo lamento mucho, Karina, que haya una visión de querer encarcelar a los guatemaltecos, mientras que el guatemalteco lo que necesita es trabajo, empleo, oportunidad. Yo no creo que el guatemalteco por naturaleza quiera ser delincuente. No hay oportunidades, Karina. La gente se está yendo del país, la gente está buscando a qué grupos se van incrustando del crimen organizado. Y claro, el que la debe la paga, pero tenemos un sistema de justicia lento en donde Ernesto tiene el uso de la palabra. Hay dos temas, Ernesto, que se han tocado aquí fuertes, derechos humanos y este tema de encarcelar o no encarcelar. Ernesto tiene la palabra. Primero quería recordar que lo que iniciaron platicando, la privatización de la seguridad pública es preocupante. Se habla de 3 o 5 veces de agentes de policía privada versus la cantidad de 42,000 agentes que tiene la Policía Nacional Civil. Con respecto al encarcelamiento, creo que es necesario no solamente, pues ya está planificado para el próximo año iniciar la construcción de una prisión de máxima seguridad en Mazahua, Escuintla, por parte de este gobierno, pero no solo construir prisiones, también seleccionar bien qué tipo de delito, porque mezclamos delitos menores con graves delitos. Licenciado Rivera Clavería tiene el uso de la palabra. Yo creo que la historia ha demostrado que efectivamente la criminalidad va en aumento en el país y que los delitos transnacionales, muchos guatemaltecos están involucrados. Por lo tanto, efectivamente puede ser una falta de trabajo, pero también se ha convertido en una industria criminal. Y en el país faltan efectivamente cárceles de máxima seguridad en las que estén 23 horas de sol, 23 horas de celda por una de sol. No hay alternativa. Y no entender la problemática de la seguridad pública, por ejemplo, en el tema policial, que efectivamente hay 42,000 policías, pero ¿por qué no se habla de la corrupción y de las cuotas que se reciben? Vamos a Ramón, Juan Ramón Lau. Bueno, la verdad que es un tema bastante fuerte, el tema de los miembros de la seguridad del país. Sabemos perfectamente que también ahí está incrustada la corrupción. O sea, dentro de la Policía Nacional Civil sabemos que hay grupos que están viendo el tema de la extorsión.
Bueno, la colonia donde yo vivo he tenido noticias de esto y creo que es importante también de alguna manera ir depurando a los elementos de la Policía Nacional Civil y ver cómo está incrustado el crimen en esas instituciones. A ver, Amílcar, dos temitas muy puntuales. La Policía Nacional Civil, por órdenes del mismo presidente, está haciendo cosas que no debe de hacer. Tiene dos puestos prácticamente de asalto, uno en el Atlántico, allá por Teipán, que lo único que sirve es para afectar a los comerciantes, y el otro uno en el occidente, ahí en el Teipán, y el otro en el Atlántico, donde lo que están afectando en el caso de los Atlánticos son a los maiceros. Eso hay que quitarlos de ahí y realmente ponerlos a trabajar y que hagan su trabajo, número uno. Y en el otro aspecto, miren, si no se hace que los mareros que tanto daño le hacen al guatemalteco paguen su pena, pero esos mareros malditos, es mentira de que van a andar ahí en la calle, guardados. Ahí va. Después va Ernesto y después va Juan Ramón. Adelante. Sí, la justicia si no es rápida no va a ser justicia nunca. Aquí vemos cómo hay impunidad total y podemos echar el muerto a los policías, el muerto a los jueces, el muerto al Ministerio Público. La verdad, se necesita acción por parte de quien le corresponde y quien tiene su trabajo. Que lo hagan, que lo cumplan y que lo hagan de una forma inmediata. Así sea el ejército que tenga que apoyar a la policía, cualquier fuerza de seguridad es necesaria para combatir el crimen que se está dando en estos momentos, sea de maras, de narcotráfico, de lo que sea. Muy bien. Esto tiene el uso de la palabra. Bien, yo considero que las respuestas de algunos colegas son bastante emotivas y aprovechan la emoción y la percepción emocional que tiene y la afectación emocional que tiene el ciudadano. Debemos ser más reflexivos y no solamente reactivos en las acciones. En este sentido, nosotros como URNG planteamos retomar el sentido de seguridad democrática y ciudadana, y no solamente de represión, sino también de persecución efectiva con inteligencia civil del crimen organizado, del crimen común y de las maras. Eliseo Rivera Claverí. Pero yo vuelvo a insistir, el problema de la corrupción no se menciona, porque el problema de la policía y de los órganos e instituciones de seguridad pública es que envían cuotas, ministros, diputados, presidentes. ¿Cómo va a cambiar la seguridad en un país cuando efectivamente todo esto que yo les estoy mencionando forma parte del sistema? Muy bien. Y eso se debe de hablar. Ingeniero Armando Castillo, vamos a hablar este bloque con Armando. Cuando hablamos de cárceles de máxima seguridad, nos estamos refiriendo a esas cárceles donde van a estar los peores criminales. Pero en Guatemala hay gente decente que necesita hospitales, que necesita institutos, que necesita tecnología para que los jóvenes puedan tener oportunidades. Por supuesto que hay que construir alguna cárcel, hay que ampliarlo, pero las cárceles actuales están llenas, superpobladas de gente que ya cumplió la condena, de gente que ya no tiene que estar ahí, pero el sistema no funciona y lo siguen teniendo ahí porque es un buen negocio para ellos. Cerramos este bloque, vamos a ir a una pausa y regresamos, y creo que me levantó la mano Amílcar, Julio Rivera Clavería y Juan Ramón para iniciar en el próximo segmento. Pero antes de eso, para que ustedes sepan las diferentes posiciones políticas y propuestas políticas de cada partido político, esto no estaba planeado, Robertido, pero para mí es muy importante, de acuerdo al artículo 20, inciso H, que rápidamente, iniciando por Armando, Juan Ramón, Otto, Ernesto, Amílcar y Julio Rivera, rápidamente, iniciando por Armando, nos digan cuál es su filosofía de vida, ¿ya? ¿Cuál es? ¿Qué partido? ¿Representan a la derecha, a la izquierda, al centro? ¿Qué tipo? Con eso vamos a Centro cerrar derecha. después. Centro derecha, somos... A la televisión, por favor, toma abierta, Josué, rápido. Muy bien, Armando. Somos un partido de centro derecha, creemos en el libre mercado, en la propiedad privada. Muy bien, Partido Viva, Partido Todos. Sí, un partido de derecha que cree en el trabajo, que cree en las oportunidades para todos. Partido PIN. Partido PIN es un partido de derecha anticomunista y estamos en contra del socialismo. Muy bien, URNG. URNG es un movimiento amplio de izquierdas, progresista, que está en contra de toda la privatización de los servicios básicos y públicos fundamentales para la población y en contra del neoliberalismo. Amílcar Rivera. Bueno, el partido Victoria es un partido de centro
que lo que busca es la oportunidad para que el guatemalteco trabajador tenga la oportunidad de tener un empleo o que pueda emprender su propio negocio. Julio Rivera Clavería. Mi familia es un partido nacionalista fundamentado en el social cristianismo que cree profundamente en la economía social de mercado. Muy bien, y Roberto Alejo cierra este segmento. Bueno, no, solo para invitarlos que no se vayan de este canal, porque después de estos comerciales va a continuar el debate donde se quedó. Ahí hay ya varios que pidieron la palabra para seguir defendiendo su postura. Muy bien, lo interesante de esto es que ahorita todavía no se puede llamar al voto, pero si usted, amigo televidente, no sabe el pensamiento, las propuestas y posiciones políticas de los diferentes partidos políticos, va a ir a votar a ciegas. Es importante que usted se informe cuáles son las propuestas y posiciones de cada uno de los partidos políticos, y aquí tenemos de izquierda, de centro, de derecha. Así que esa es la bendición de la democracia y de la república. Breve pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso, se quedó en el uso de la palabra, siempre en el tema de seguridad, el licenciado... El micro lo tiene apagado. Con micro apagado, pero aquí estamos de regreso en el tema de seguridad. Muy brevemente, tenía el uso de la palabra el licenciado Amílcar Rivera. Bueno, es importante la utilización de la inteligencia militar y civil para poder dar con la captura de los criminales que tanto daño le han hecho al guatemalteco. El uso de la tecnología en Guatemala prácticamente no se ha dado, y aquí viene uno de los grandes problemas. La Policía Nacional Civil tiene la información suficiente para dar captura con los criminales. Si los vecinos saben quiénes son los mareros, quiénes son los que venden las drogas, la policía también lo sabe. Lo que no ha existido es una coordinación interinstitucional con el mismo Ministerio Público para darle captura a esos criminales. Así que también en el Partido Victoria creemos nosotros profundamente que algo importante es ver que se operativice la información que tiene la Policía Nacional Civil y también la información que tiene algo que el aclarar Ejército de Guatemala. Juan Ramón. Miren, yo veo que aquí todos hablan y dicen, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3 bancadas que actualmente representan a Guatemala en el Congreso de la República. Pero aquí se puede hablar muchas cosas, pero no las hemos visto actuar. Nosotros sí presentamos una iniciativa de ley. Nosotros presentamos la 5335, que es para que el Ejército salga a dar apoyo a los civiles, a la Policía Nacional Civil. Hablamos de la iniciativa 5553, ley contra la extorsión. Pero aquí no podemos quedarnos solo, como lo decía el de URNG, aquí no es cuestión de solo venir a hacer líricas, sino que hacer propuestas y que avancen en el Congreso de la República. Yo insisto que sí hay que legislar, porque hay lagunas legales en donde los jueces no pueden actuar como la medida sustitutiva. Ahí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, de lo que hacía referencia a Juan Ramón. Sí. Ahí está en donde se plantea que se reforme el Código Procesal Penal para que no les den medida sustitutiva a los que cometan delitos de extorsión y a todos ellos. Ahí está, ahí salieron diciendo de que era una ley que no podía funcionar. ¿Cómo no va a funcionar? Entonces cualquiera puede salir de las cárceles. No, por supuesto debe haber un debido proceso. Tampoco estoy diciendo que así en las cárceles, pero que aquí sí hay 3 bancadas que actualmente representan el Congreso y son partidos políticos, pues demuéstrenlo aprobando o haciendo, replanteando las propuestas que ha hecho el partido Todos en el Congreso de la República. Licenciado Rivera Claverí. Pero miren, es que este es un tema, no solo es un tema legal, el tema legal de alguna manera sirve, pero por ejemplo, se habla de la pena de muerte como la solución a la problemática de la criminalidad, lo cual todos sabemos que no es cierto. Eso es una pequeña parte. Pero ¿por qué no se plantea por parte de los señores diputados la cadena perpetua para otro tipo de delitos y dejar fuera de circulación a la criminalidad? En primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo,
esta sostenibilidad que se le tiene que dar en el tiempo a las reformas, a la Policía Nacional Civil, a las agencias de inteligencia civil y militar y al propio Ejército de Guatemala, deben de ser una realidad y efectivamente entender que los derechos más importantes son los derechos de las víctimas y a los criminales se les aplica la ley única y exclusivamente. Bien, yo considero que no solamente es el tema de hacer y hacer más leyes, hay que retomar algunas cosas doctrinarias. Uno es el acuerdo, y por ahí parece que está la imagen, el acuerdo de seguridad democrática a nivel centroamericano que desde 1985 firmó la nación guatemalteca. Retomar los acuerdos de paz, retomar incluso hasta la ley actual del marco de seguridad nacional. No se puede seguir instalando en Guatemala, reinstalando la doctrina de seguridad nacional, que en el nivel de seguridad de nación ve enemigos internacionales cuando estamos en tiempos de paz. No podemos seguir viendo a aquellos y hacer inteligencia militar e inteligencia civil, viendo y persiguiendo a los opositores de un gobierno de turno. Tenemos que perseguir el crimen organizado, el crimen común, y todo de manera drástica y dura, pero no a los que son opositores políticos. Sí, en ese tema y lo que quieras ampliar. Y hay algo que quería tocar antes. No hemos tocado el tema de la corrupción en Guatemala, ese crimen que está robando legalmente. Ya se mencionó, lo que pasa es que eso se vuelve libre. Creo que esto, hemos llegado al punto todos de que aquí hay que predicar con el ejemplo, hechos no palabras, y la verdad todos hablamos que no a la pena de muerte, sí a la pena de muerte, sí a castigos ejemplares. Crean, eso funciona, ha funcionado en muchos lugares del mundo. Tenemos China, matan más de 1000 personas condenados a penas de muerte, y es un país donde se respeta y se puede salir tranquilo. Así en muchos lugares. Lo mismo le digo, si hay crímenes que vienen con origen extranjero, el narcotráfico. El narcotráfico es un flagelo existente que no necesariamente nace en Guatemala. Por eso es que se necesita también la cooperación internacional. Muy bien, muy bien. Juan Ramón, brevemente. Sí, miren, efectivamente yo sigo con la idea de que el partido, o la posición del partido es que se siga legislando. Miren, claro, hay leyes obsoletas y que no son ley positiva, se les dice, porque no son de cumplimiento, pero sí es importante legislar sobre temas de seguridad, porque si no, no se dan las herramientas para poder combatirla. Definitivamente eso, pero a la par de ello debe de ir la fuente de empleo, las oportunidades para todos los guatemaltecos. Amílcar. Bueno, yo creo que en ese llamado que hace Juan Ramón, él ya fue diputado, él tiene conocimiento de lo que es administración pública, y lamentablemente quiero recordarle que aquí en Guatemala más leyes no necesitamos. Aquí en Guatemala lo que necesitamos es que la ley que tenemos se aplique, y se aplique con contundencia. El otro tema que no hemos platicado es qué pasa cuando se da captura a un criminal, a un maldito marero, pero que el mismo fiscal presenta mal los cargos con hecho pensado, que el juez con toda la claridad y con todas las pruebas lo deja libre. Esos fiscales y esos jueces también se les debe denunciar y se les debe de perseguir, porque de esa manera va a ser la única que tenga la seguridad pública. Julio Rivera. Pero es un punto correcto, pero lo que sucede es que efectivamente no hemos tocado el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción está relacionado con absolutamente el Estado, no únicamente con instituciones. Por lo tanto, el Ministerio Público, el organismo judicial, la defensa pública, todo el sistema de justicia está cooptado por el crimen organizado, al igual que otras instituciones del Estado. No solucionar ese problema implica no poder cambiar el sistema. Antes de terminar este segmento, Otto, Ernesto, y finaliza Partido Viva. Otto, adelante. Breve, Otto, por favor. Sí, pues yo creo que aquí vamos a llegar todos a la conclusión que estamos en un país que necesita como pilar fundamental seguridad. Y todos tenemos ese caballito de batalla de muchos partidos para hacer esto. Nosotros somos un partido nuevo, pero sí
tenemos también como nuestro pilar la seguridad para que usted y yo podamos estar tranquilos en nuestras casas. Ernesto. Es importante recordar aquel dicho de que la justicia en Guatemala es como la serpiente, solo le pica a los descalzos y no a aquellos que hacen crímenes donde le roban los programas sociales a la población. Esto es importante, lo que ha hablado el doctor Clavería, es importante recuperar el estado de esta cooptación en que ha caído, de esta corrupción plena que va desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Y controlar el territorio es importantísimo y ser drástico, pues es el mismo Estado, a través de ciertas instituciones, que hace permeable las fronteras de Guatemala. Muy bien, adelante. Muy bien, vamos Armando Castillo, a cerrar este debate y de una manera muy inteligente. Armando se queda callado, los deja hablar y le toca cerrar. El 70% de nuestra población depende de lo que vende o hace hoy para poder comer mañana, porque está en la economía informal, no tiene un trabajo, pero alguien acá quiere darles de comer y no hacer trabajar a los presos en las cárceles. Tenemos que ser conscientes en el país en el que vivimos. Nuestro panelista acá que más grita tiene 2 hermanos en el Congreso, que cuando se han conocido leyes que van... Bueno, es importante decir que el diputado Armando Castillo ha sido aliado del presidente Alejandro Yamatei. Ha sido un aliado y eso se denota en cómo ha votado durante los 3 años. Armando, vos has sido un aliado de este presidente que nos ha hecho un tremendo daño. Dejemos que Armando, y eso no podés dejar de mencionarlo, hay que decirlo. Los 2 diputados debieran de votar por las leyes y no sencillamente siempre han votado por este gobierno que solo daño le ha hecho este gobierno. No podemos vos que sí ha votado por todas las decisiones de este presidente. Amílcar, permítame y después le voy a dar la réplica, pero sin que gritemos. Adelante, Armando. Pueden revisar mis votaciones. Ha sido a favor Desde de hace mucho tiempo mis votaciones han sido libres. No he estado bajo presión ni del oficialismo ni de la oposición, porque el pueblo de Guatemala hoy lo que necesita son oportunidades. Pero cuando hablamos también de pena de muerte, tenemos que hablar antes del Pacto de San José, de los tratados que se han firmado, y tenemos que revisarlos y aplicar la pena de muerte, hablar de eso en su momento. Hablarlo ahorita es lírico, no se puede hacer. Gracias, Armando. Amílcar, breve. Breve es así, claro. El diputado Armando Castillo ha sido aliado del presidente Alejandro Yamatei. Ahí está la forma en que ha votado, lo ha defendido muchas veces en el pleno del Congreso, así es que no venga con romanticismos falsos y mentiras. Juan Ramón. Y ahí están los votos. Juan Ramón, tú querías hablar. Bueno, efectivamente sí se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala. Aquí tenemos, como siempre me gusta, Karina, traer la ley en la mano. Aquí está el Pacto de San José y dice que se puede aplicar en los países donde no se ha abolido la pena de muerte y sobre delitos graves, pero podemos hacerlo ya al finalizar, explicarles un poco más. Breve, alguien más, una levantadita más de mano, porque me tengo que ir a un corte. Entonces, breve, Julio, segundos. Ernesto, Armando, breve, porque ya se nos está terminando este segmento. La seguridad nacional es un tema técnico, que el problema es que cuando lo diseñan políticos, simple y sencillamente, el futuro de esta es un fracaso. Por lo tanto, los políticos deben de estar alejados de las propuestas técnicas en materia de seguridad, porque el resultado lo hemos tenido en todos estos años. Muy bien, Ernesto. ¿Qué opina Ernesto? Quiero recalcar, retomar la doctrina de seguridad democrática y ciudadana y no de seguridad nacional. Y otro asunto que es más estratégico o táctico e incluso operativo, hacer planes territoriales diferenciados en la seguridad de Guatemala, pues no todos los territorios sufren el mismo tipo de crímenes ni los mismos afectaciones por inseguridad. Hay que diferenciarlos. Muy bien, Armando. Una Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público totalmente independientes que puedan hacer valer el imperio de la ley en Guatemala va a ser fundamental para que la justicia llegue a toda la población y nos enfoquemos en el bienestar de la población y no solamente en tratar de imitar algún modelo que en Guatemala no pueda funcionar. Los guatemaltecos somos dignos, queremos libertad, queremos trabajar, queremos prosperar en un marco de seguridad. Muy bien, Otto, termino con usted rápidamente, ya no tengo tiempo.
Pues yo creo que también con toda la propiedad puedo hablar y creo que la delincuencia tiene que combatir de la misma manera, con violencia. La delincuencia es violenta y nosotros no podemos quedarnos pasivos ni venirlos a tratar como que son niños de colegio. Fuego contra fuego. Aquí se tiene que hacer, es lo que pide el pueblo, es lo que está pidiendo la gente común en la calle, que se les castigue y que la policía tome su rol. Muy bien, gracias. Gracias, Robertillo. Breve pausa, ¿verdad, Roberto? Breve pausa, Cámara, al regresar hacemos un resumen de los temas que salieron. Nos vamos a... Robertillo, breve pausa. Breve pausa, al regresar vamos a hacer un resumen. Yo tengo mi de los propia 3 temas teoría, que es con lo que voy a ¿verdad? iniciar el próximo segmento. Yo creo que a países que algunos imperios actuales llaman en vías de desarrollo y subdesarrollo, es un negocio para ellos y para muchos malos guatemaltecos mantenernos en zozobra. Y hay porqués, y voy a ver si encuentro un video con el que quiero comenzar. Estamos llenos de recursos naturales y la mejor manera de robárnoslos a precio cero es manteniéndonos peleando entre unos y otros. Breve pausa, ya vengo. Gracias, amigos de VA Canal, por regresar. Pues estamos lamentablemente, ¿verdad, Robertillo?, en el cierre de nuestro primer debate electoral 2023, artículo 20, inciso H. Todavía estamos en la época proselitista, ya tenemos ganas de que los candidatos comiencen a llamar al voto, pero no se puede, todavía falta, eso es para marzo, finales de marzo. Muy bien. Estamos cerrando. Yo tengo una opinión personal, artículo 35 y la ley de la libre emisión del pensamiento. Quien no esté de acuerdo conmigo tiene el derecho de venirme a buscar a VA Canal y contarme por qué no está de acuerdo. Ojalá y en un próximo debate. Yo los voy a dejar, hoy está circulando en redes sociales un video que me dejó estupefacta. Porque lo que vamos a escuchar de una señora muy importante del Comando Sur es la realidad, probablemente, de por qué mantener en zozobra, en pleito, en discordia, en revueltas, en excesos, en engendros de tiranos, no tiranos, buenos o malos. Así que usted saque sus propias conclusiones. Adelante con el video. If I talk to my number 2 adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Muy bien, de regreso. Resulta ser que en el Cono Sur hay riqueza y la enumeró esta excelentísima señora militar, quien está en el Comando Sur. Hay riqueza en el Cono Sur. Usted saque sus conclusiones. Muy bien, Robertillo, es momento para que cada uno de los representantes de los partidos políticos hoy aquí, y voy a volver a repetir, y le doy muchísimas gracias por haber asistido, le doy la viva a todos, PIN, URNG, Victoria y mi familia. Así que tienen 1 minuto
por favor, para despedirse en orden alfabético. Adelante, el ingeniero Armando Castillo. Bueno, somos un país con gran potencial, con mucha riqueza, gente noble que le gusta trabajar. La mayoría de nuestra gente se gana la vida vendiendo algo, haciendo algo para poder comer mañana. Así que esa falta de oportunidades, la falta de empleo, la pobreza y la extrema pobreza es el mejor caldo de cultivo para que aquí impere la delincuencia, sumado a eso la corrupción que ha carcomido todas nuestras instituciones. Yo considero que es importante generar marcos de seguridad, pero todavía más importante generar marcos de oportunidad y de desarrollo para nuestra gente. Y quiero hacer énfasis en que nuestro país no puede convertirse en el refugio de criminales que huyen de otros países sin que el gobierno haga nada. Es el momento de proponer ideas genuinas, nuevas ideas, y no solamente crear un discurso populista. Eso no va a sacar adelante a nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Le toca ahora el turno a Juan Ramón Lau del partido Todos. Sí, en primer lugar, muchas gracias a Beacanal, de veras que un ejercicio verdaderamente democrático, buenísimo. Ojalá que se siga replicando estos temas, pero pues aquí muchos partidos políticos vienen a ofrecer de todo a Guatemala. A ustedes lo que hay que ver son acciones, y las acciones sí las hemos planteado nosotros como partido Todos en el Congreso de la República. Como ya le presenté las iniciativas de ley, que el ejército salga a las calles, no me vayan a salir de que no, porque el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el ejército de Guatemala está para establecer la paz, para cuidar nuestras fronteras y para la seguridad interna y externa del país. Hay que seguir con la lucha contra la extorsión, la lucha contra las maras y la pena de muerte, de conformidad con lo que establece la ley. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno para Otto Marroquín, Partido PIN. Pues muchas gracias por la invitación. Como indicaba, somos un partido nuevo, pero también tenemos la experiencia de saber combatir la delincuencia en la calle, en el campo de batalla. Nosotros sí nos hemos forjado, tenemos planes, no queremos venir a hablar pajas ni mentiras, ni decir lo que no es cierto, que no se vean palabras, sino que sean hechos. Hechos, no palabras. Y si es necesario una ley del garrote, pues se va a implementar, que es lo que la gente quiere aquí en Guatemala. Creo que es un partido que está definido, que es algo muy bueno, y pues les agradezco mucho el tiempo y el espacio que nos han prestado. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Ernesto Palma de URNG. En URNG Maíz conceptualizamos dos temas principales: la seguridad de la nación, que tiene que ver con la defensa de la soberanía y las fronteras nacionales, y evidentemente cuando hablamos de soberanía nacional, hablamos de la soberanía de los recursos que son bienes de la nación, que tienen que ver con los recursos naturales, el subsuelo, el espacio aéreo y todos los recursos hídricos y bienes territoriales alrededor de estos recursos. También tiene que ver con la seguridad alimentaria de la nación. Si no hay seguridad alimentaria y nutricional, la delincuencia continúa. Y tiene que ver también entonces con el otro concepto de seguridad democrática y ciudadana, en donde debe prevalecer la supremacía de la institucionalidad civil por encima de la militar. No tenemos nada en contra de la participación de los militares en la seguridad ciudadana, sin embargo debe ser supremamente preponderante lo civil, y en eso entonces estamos planteando un replanteamiento puro de territorialidad, en donde los planes sean territorializados a nivel de cada municipio y cada región. Muchas gracias. El licenciado Amílcar Rivera, adelante. Bueno, quiero en primer lugar darle gracias a las personas que nos permitieron entrar hasta sus hogares para poder hacer los diferentes planteamientos. Quiero decirles que yo en lo personal no me considero ni considero a nuestro partido perfecto, pero sí me considero un hombre, y nuestro partido quiere hacer lo correcto por nuestra Guatemala. El Partido Victoria es un partido que está hecho especialmente para las personas que les gusta trabajar, ya sea a través de un empleo o emprender su propio negocio. Nosotros en el Partido Victoria queremos con mucha fuerza hacer lo que esté dentro del marco legal y del Estado, para que el guatemalteco, el fruto de su trabajo, no se lo arrebaten los mareros ni los delincuentes. Así es que le invito a usted a que se pueda afiliar al Partido Victoria. Muchas gracias, Amílcar. Es el turno del licenciado Rivera Claverí, del partido Nuestra Familia. Quiero darle las gracias. Familia, perdón. Quiero darle las gracias a Beacanal,
pero especialmente a todos los amigos en todo el territorio nacional que ven el canal, especialmente en las aldeas, en los caseríos, en los municipios, en los cascos urbanos. Gracias por permitirme estar en sus hogares y decirles que efectivamente la propuesta que estamos presentándole en materia de seguridad al pueblo de Guatemala es una propuesta para servir al pueblo, es una propuesta que va a ayudar al pueblo para que efectivamente nunca más vuelva a sufrir los embates de la criminalidad. A los criminales se les debe tratar como lo que son, asesinos y criminales, y a las víctimas vamos a darles todo el respeto que se merecen y todo el respeto que tiene la obligación constitucionalmente de velar por los derechos humanos de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, para terminar este último segmento y este primer debate electoral 2023, la seguridad nacional, Robertillo, breve. Un breve resumen de lo que ustedes escucharon. 6 partidos políticos, nos faltarían 2 debates de 6 cada uno para poder cubrir a todos los partidos, todos están invitados. Aquí escuchamos propuestas como que es más importante la educación, la salud y otros temas, no solo el tema de la violencia. Se habló mucho de hablar de la corrupción, por ejemplo, y de por qué se privatizan los servicios del Estado. Hubo propuestas concretas sobre que hay que seguir legislando, especialmente en el tema de la pena de muerte. Hubo propuestas concretas sobre que la violencia hay que combatirla con violencia, pero también vimos otro tipo de propuestas relacionadas con la época de la paz, la época de respetar los derechos humanos, de entrarle de otra manera a la violencia y no simplemente violencia con violencia. Vimos cómo se hizo un enorme debate para lo que se ha hecho en el Congreso de la República, entre las bancadas que han tenido la oportunidad, quienes estuvieron con el gobierno, quienes no, quienes estuvieron independientes, si es necesario o no seguir legislando, y finalmente vimos que se tocó muy fuertemente el tema del sistema penitenciario, de las maras, de los delincuentes y de ser realmente fuertes y no débiles con este tema de tratar al delincuente como delincuente y no como otra cosa. Ese es el resumen de lo que ustedes escogieron. De ustedes depende seguirnos escuchando, seguirnos viendo, porque nos faltan 12 partidos en este tema y muchos debates más antes de poder entrar a que vengan a pedir el voto. Muy bien, gracias. Gracias a los participantes. Una toma abierta, por favor. Un fuerte aplauso, la porra. Muy bien. Gracias por la valentía y el esfuerzo que hacen. Sé que es un esfuerzo y es una valentía. Y sé que hay nervios y sé que después se calienta el ambiente, pero esta es la primera de muchas. Así que ustedes están cordialmente invitados y van a estar avisados del próximo debate electoral. Pero yo solo quiero reflexionar. Ya hablé cómo inicié este segmento. Tenemos muchos recursos naturales en Guatemala. ¿Será que nos quieren ayudar? ¿Será que el G13 nos quiere ayudar? ¿O será que hay nuevas maneras de colonizar al mundo? No sé. Piénselo usted, yo tengo mi particular punto de vista, yo no sé cuál es el suyo. Lo único que sé es que cada día tenemos un presupuesto más alto, estamos altamente endeudados y no nos dejan comprar armas. Entonces nos piden un montón a cambio de cooperación y a cambio de préstamos que tienen intereses al infinito y más allá, pero no tenemos cómo combatir el supuesto crimen organizado. Piénselo. Gracias, Robertillo. Gracias, Karinita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bendiciones. A cada empresario cableoperador le mandamos un gran beso y les decimos que ustedes son los líderes en crear la libre emisión del pensamiento, la libertad de expresión. Breve pausa y sigan en sintonía con la programación. Pero participen, regular, porque no se vale solo criticar y no participar. Cabal. Bendiciones. Toma abierta y nos despedimos del público. Bendiciones a todos. Ya a las puertas de un evento electoral. Lamentablemente y curiosamente también han subido los índices de criminalidad.
Necesitamos fronteras seguras, necesitamos cerrar las fronteras, al contrario de abrirlas, necesitamos cerrarlas para que tengan seguridad y certeza aquellos que vienen a Guatemala a hacer transacciones económicas o que vienen a visitar por turismo, pero que de ninguna manera tengan facilidad los criminales, los mareros de otros países que están siendo expulsados. Ciudadanos guatemaltecos, es necesario unirnos hoy más que nunca y exigir que hayan condiciones para este evento electoral. La seguridad nacional es un eje fundamental del plan de gobierno del partido Mi Familia para desarrollar el país y lograr controlar la violencia y la criminalidad que afecta a los guatemaltecos diariamente. La lucha contra la corrupción es una de las prioridades que URNG Maíz tiene. Esto permitirá poder hacer mejores inversiones y dignificar a la institución de la Policía Nacional Civil. Eso va a redundar en que estas mejores condiciones le facilite al integrante de la institución en brindar un mejor servicio, porque cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. Dentro de las propuestas de trabajo del partido Todos se encuentra la seguridad. Por eso en el Congreso de la República se han planteado varias iniciativas de ley respecto a este tema tan importante en Guatemala. Por ejemplo, la 5335, en la cual se solicita el apoyo directo de las fuerzas de seguridad del Ejército para hacer fuerzas combinadas. Asimismo, la 5553, que va en contra de la extorsión, de esos extorsionistas que tienen a todo el pueblo de Guatemala de rodillas. Pero también hemos planteado las iniciativas en contra de las maras. Lo que queremos realmente en Guatemala es de que se haga en conjunto con todas las instituciones de la Administración de Justicia una lucha frontal en contra de la delincuencia. Se ordenará desde el primer día instalar destacamentos militares en todas las zonas rojas del país. Para capturar a los mareros y mandarlos a la cárcel de máxima seguridad y de esta manera devolver la paz, tranquilidad y libertad a todos los guatemaltecos.